Son el 40º, sí. En el 40º aniversario de la Constitución, toda la política española discute sobre Vox. Es como una conversación loca, como un cacareo desordenado. Todo el mundo Vox, 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 Vox. Íbamos a reformar la Constitución, actualizarla y finalmente estamos en fase virgencita, que me quede como estoy. Queremos yogures. Vamos a hacer hoy aquí una cosa, aprovechando que los miércoles tenemos a Marta del Vado y que tenemos en Noruega a nuestro amigo David Fergar, si esto es un déjà vu. Sí. Vamos a comparar lo que dice Vox en España con lo que dice Donald Trump o lo que dice la ultraderecha en Noruega, porque en Noruega hay un partido de ultraderecha también. Sí, Bueno, sí. Y bien fresquito. De centrohecha, noruego. Y es un partido de centrohecha noruego que participa en el gobierno, que gobierna. Cosas que no son Vox, supuestamente, ¿no? Vamos a escuchar al líder de Vox, Santiago Abascal, esta mañana en Telecinco. Él dice que no son de ultraderecha, pero que no le importa que haya franquistas en Vox. Pues no sé si hay nostálgicos franquistas, pero si los hay, pues no me preocupa que haya unos que sean nostálgicos franquistas, otros a los que eso no les importe nada. Eso quiere decir que Vox integra la ultraderecha, pero no solo es la ultraderecha, eso sí consideramos que Franco es ultraderecha, claro. Si Franco es centrohecha, si Franco es centrohecha, esta es otra cosa. Este es un discurso más característico. Lo que dice ahora Vox dice en voz alta lo que nadie se atreve. Escucha, Marta, nos dice si esto te recuerda algo. Sobre todo tiene que ver con un modo de presentarnos. Nosotros estamos diciendo lo que muchos españoles dicen en su WhatsApp, con sus amigos, lo que dicen en la sobremesa de su casa. Estamos diciendo cosas que se les había dicho desde terminales políticas y mediáticas que estaba mal decir o pensar. ¿Ves? Esto de decir las cosas sin filtro y sin estar condicionados por terminales mediáticas progres, ¿tiene algo que ver con lo que dice Donald Trump? Me suena. Para Trump la corrección política y los intereses del establishment ignoran a la clase trabajadora, a la clase media estadounidense. Los medios de comunicación también ignoran los problemas de la gente. Entonces Trump se presenta como el altavoz de esa mayoría blanca estadounidense que ha dejado de prosperar. Habla como ellos, dice lo que ellos piensan, defiende sus intereses ante las agendas de los que tienen el poder. Y David, la ultraderecha noruega también presume de decir las cosas sin filtro, porque en fin, en noruego con tantas jotas las cosas sin filtro impresionan más, ¿no? Pues sí, una de las cosas que al partido del gobierno FP subió al poder fue por hacer propuestas que otros no se podían, tan tontas como legalizar el boxeo o el póker, o incluso legalizar el Segway, el patinete eléctrico. Jolín, eso en Noruega, ¿cómo soy? Eso es ultraderechismo, ¿eh? ¿Cómo soy? Bueno, vamos a escuchar otra frase de Santiago Abascal. Nos dices, David, si te suena a algo que diga la ultraderecha noruega sobre inmigración. Hay que lanzar el mensaje de que no toda África cabe en Europa. A ver. No toda África cabe en Europa. ¿Algo parecido a esto se escucha en Noruega? Pues muy parecido. Lo que he dicho antes era más populismo, pero lo que se refiere más a la inmigración es por lo que se les considera más de ultraderecha. De hecho, su responsable de inmigración rechazó ayer el acuerdo con Naciones Unidas sobre inmigración y ha dicho que no le parecía mal que se pusiera en marcha en Noruega la propuesta danesa de enviar a una isla desierta a los inmigrantes ilegales que no se pueda expulsar. Y se ha barajado la opción del archipiélago de Svalbard, casi en el polo norte y repleto de osos polares. Bueno, sí, es drástico, desde luego. Y Marta, Donald Trump llegó con la promesa de un muro, es decir, que esta frase de no toda África cabe en Europa es muy similar a la que pudiera decir Donald Trump, ¿no? Sí, en Estados Unidos no caben criminales, violadores y pandilleros, esto lo ha dicho Donald Trump, y esos para Trump son inmigrantes, sobre todo inmigrantes latinoamericanos que llegan por la frontera sur. Por eso tiene que construir el muro con México, pero es que tampoco caben quienes intentan cambiar la cultura de los estadounidenses blancos y por eso intentó vetar la entrada a inmigrantes provenientes de países de mayoría musulmana. Eso sí, cuando pasan las campañas electorales, estos mensajes pasan a un discreto segundo plano. Otra frase de la entrevista de Santiago Abascal esta mañana en Telecinco. En esta lanza una sospecha. Se ocultan datos de quiénes son los asesinos de mujeres en España. Por eso hay que analizar también, y esto a veces se pasa de puntilla sobre ello, de esas 44 mujeres que han sido asesinadas, ¿quiénes son los asesinos? ¿Qué nacionalidad tienen? Claro, ¿qué nacionalidad tienen? Bueno, dice que le gustaría conocer unos datos que son públicos, porque están en la web del Instituto de la Mujer. Y más del 60% de los casos son hombres de nacionalidad española. También se conocen
por comunidades autónomas. Tampoco, no sé, pero tampoco vas público, a decir, ¿no? si este año es la Comunidad Valenciana, pues echamos a los valencianos al mar. Y tal. Lo más llamativo, de todas maneras, es la insinuación, ¿no? La insinuación, no se dice el dato, sino que se deja que se piense, y la sugerencia de conspiración. ¿Esto nos suena a Donald Trump, Marta? Trump ha dicho en esta campaña de mitad de mandato que las mujeres tienen miedo de los inmigrantes, a los mexicanos los llamó violadores. Entonces Trump se presenta como la persona que quiere proteger a las mujeres, el mismo que dijo que podía hacer lo que quisiera con ellas, solo hay que agarrarlas por la vagina. Un presidente acusado por una veintena de mujeres de haber abusado de ellas. ¿En Noruega la ultraderecha es antifeminista, David? Pues eso aquí no tanto, aunque la semana pasada hubo fuertes manifestaciones para defender la ley del aborto, en peligro desde que el gobierno puede pasar a depender de los democristianos. Pero el Partido del Progreso está encabezado por dos mujeres, Siv Jensen y Sylvi Listhaug, y aquí ni a derecha ni a izquierda gustó ayer que a la bota de oro noruega le pidieran hacer twerking. Es verdad. La última frase de Abascal, él dice que no es de ultraderecha y se compara con Podemos. Si Vox es ultraderecha, Podemos son ultraizquierda. Lo que hay es nostálgicos comunistas de la hoz y el martillo en Podemos, al que nadie llama ultraizquierda. ¿La ultraderecha noruega se llama a sí misma ultraderecha, David? ¿Cómo se dice centro-hecha España en noruego, David? Eso me lo pone difícil, no sé, Centeoir España, Pues igual, suena igual, Oye, pero ya se llaman a sí mismos de ultraderecha o no? Pues nadie se proclama de ultraderecha, pero nadie tiene problemas en considerarse de derechas, porque aquí no hay los mismos prejuicios que en España, y de hecho el partido del gobierno se llama derecha. Así que entre la derecha y la ultraderecha hay muchísimo hueco, y el partido del gobierno, FRP, se salva porque hay otros partidos menores, como Demócratas de Noruega o Alianza, que sí tienen el lema de Norway First bajo su nombre. Donald Trump sí que acusa a los demás de ultras, ¿no? Bueno, la gente que se manifiesta contra la ultraderecha y contra los supremacistas blancos son para Trump radicales comunistas, pero también lo son los demócratas, son radicales que quieren dar al Estado más poder para controlar a los ciudadanos y atacar sus derechos individuales, como por ejemplo el derecho a portar armas. Bueno, pues muchas gracias, David. Marta se queda con nosotros, pero bueno, es una suerte ver que no estamos solos en el mundo. Mira. Sabemos lo que queremos. Y ahora, eso es. Y ahora, dentro de nuestra sección titulada Cosas que no son Vox, un caso de cuento, un árbol de centollas. ¿Nos lo cuenta?